Bueno, regresamos con el tema de Julio César Chávez Jr. Ya le decíamos en el resumen inicial que el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, ayer que presentó junto con otros funcionarios del Estado mexicano la estrategia, el plan anti-extorsión, del que hablaremos más adelante, pero bueno, dentro de lo que se habló ayer por parte del fiscal está el caso de Julio César Chávez Jr. y bueno, pues apuntó a las responsabilidades del propio Estados Unidos, porque al final de cuentas lo que está diciendo que habiendo una orden de aprehensión, conociendo Estados Unidos la existencia de una orden de aprehensión, pues él ha podido vivir, casarse y estar en Estados Unidos sin más. En este momento ese es parte de lo que ha dicho Alejandro Gertz Manero. Ha dicho también que ha promovido varios amparos en tribunales de México para que no se le detenga cuando regrese al país, como está previsto que regrese al país, que lo regresen a México las autoridades estadounidenses. Así que estamos en este punto en donde empiezan a conocerse más elementos informativos respecto al asunto, respecto al contexto en el cual está sumido el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Nuestra colega Penilei Ramírez, que colabora en el diario Reforma y que escribe cada sábado en el diario Reforma, escribió este fin de semana un artículo sobre el caso Julio César Chávez Jr., el caso Chávez Jr., y le aprecio mucho a Penilei que nos tome la comunicación para compartir y comentar en este programa lo que pudo ella conversar y saber, entre otras cosas, en una conversación con el abogado penalista de Julio César Chávez Jr., con Michael Goldstein y con algunas otras autoridades que le contaron cuestiones importantes del asunto. Gracias, Penilei, por estar aquí. Te saludo desde México. Buenos días y bienvenida. Saludos, Carmen, y saludos para toda la audiencia. Igualmente, leímos con mucho interés lo que te dijo el abogado, que dice que no tenía ni la menor idea de lo que ahora estamos viendo. Sí, el abogado dice, el abogado Michael Goldstein es el abogado penalista de Chávez en California por un caso que ya tiene más de un año y en el que Julio César Chávez ha enfrentado un cargo criminal por posesión de armas en Estados Unidos. Él lo que dice es que se enteró de estos cargos en México, de esta acusación penal en México contra su cliente por la prensa, y que luego lo confirmó cuando vio la mañanera del viernes y Claudia Sheinbaum confirmó que sí había una orden de aprehensión en México contra Julio César Chávez Jr., de manera que lo que me confirmó es que no hubo ninguna comunicación oficial ni del gobierno de México ni de ninguna autoridad mexicana hacia la defensa de Chávez Jr. en Estados Unidos que indicara que él tenía una causa penal pendiente en México desde hace varios años, porque la causa penal comienza desde 2019, hay una orden de aprehensión de 2023, y en todos estos años lo que dice él es que la defensa legal de él en Estados Unidos no tenía ni idea de que eso estaba pasando. Pues es increíble porque también en el propio artículo tuyo estás hablando de que, bueno, pues Chávez, estuvo en Estados Unidos, tan estuvo que tuvo la pelea donde perdió en California ante miles de personas, entrenó, hubo una exposición pública enorme. ¿Qué es lo que dice el abogado? Alguien que está con una orden de aprehensión vigente, pues no se puede mostrar de esa manera, en pocas palabras. Sí, él dice, por ejemplo, Chávez está casado con una mujer que es ciudadana estadounidense. De hecho, la comunicación oficial del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos después de la detención dice que, que él tiene un vínculo con el cártel de Sinaloa a través de su esposa, que ahora se va a llamar Frida Chávez, Frida Muñoz, porque la esposa de él fue hace muchos años pareja de uno de los hijos del Chapo Guzmán, de Edgar Guzmán, que fue asesinado en 2008 en Culiacán. Pero pues de eso hace muchísimos años. Después de eso ella se casó con Julio César Chávez Jr., tuvieron hijos, y ella, pues sigue teniendo una hija de esa primera relación, pero ella es ciudadana estadounidense, nacida en Estados Unidos, y han vivido, me dice el abogado Goldstein, durante prácticamente una década, muchos años en Estados Unidos, y dice que muchos años han vivido en la misma casa.
Entonces, un poco el argumento de él, si hubieran sabido que había una orden de aprehensión y mucho más por delincuencia organizada o vínculo con el cártel de Sinaloa o algo así, pues él no seguiría viviendo en la misma casa de siempre, donde todo el mundo sabe que vive ahí. Hizo este entrenamiento público antes de la pelea fue en Anaheim, California, que Chávez perdió. Pero claro, fue una pelea, pues de estas grandes peleas de boxeo que son súper públicas, televisadas, que hay más de 15,000 personas en la arena, y lo que él dice, esto no concuerda con lo que haría una persona que está en ese momento pues huyendo de la justicia. Pues por un lado eso, y por otro lado también llama mucho la atención el dato que pones en el caso Chávez Jr., en donde afirmas y mencionas que Chávez estuvo en México durante meses sin que nadie lo detuviera. Fue acusado y pues estuvo en México también. Entonces la pregunta es, ¿frente a qué estamos, Penny? Pues sí, o sea, lo que he podido averiguar es que la orden de aprehensión que se giró en Sonora no es solamente contra él. Reforma también lo publicó el viernes, es una orden de aprehensión contra varios miembros del cártel de Sinaloa. Se acusa a Chávez de ser una suerte de golpeador del cártel de Sinaloa. Lo que dicen es que uno de los principales jefes de sicarios del cártel de Sinaloa tenía a Chávez Jr. como golpeador y que él habría golpeado a personas que eran como traidores de ese grupo. Pero bueno, lo que sabemos hasta ahora es que esto se está basando en unas intercepciones de llamadas telefónicas en las que habrían hablado sobre Chávez. O sea, no sabemos nada más realmente hasta ahora de la acusación, pero entre el momento cuando ocurrió esa acusación, que digo es enero de 2023, y el momento cuando Chávez Jr. entra a Estados Unidos, que entra además con visa de turista según las autoridades estadounidenses, eso fue en agosto de 2023, o sea, pasaron meses entre que se giró la orden de aprehensión y que él ingresó a Estados Unidos, y pues como sabemos no se le detuvo en ese momento. Después él empezó en un proceso en Estados Unidos para tratar de volverse residente legal, de tener lo que llamamos comúnmente una green card. Y eso lo hizo por matrimonio. En Estados Unidos, si tú estás casado con una ciudadana estadounidense, en este caso puedes tener derecho primero a la residencia y luego a la ciudadanía. Y él estuvo en ese proceso legal hasta pues hace unas semanas, en junio de 2024 se le negó finalmente. Lo que a mí me dijeron desde el lado de México es que no podía México actuar contra él mientras no se resolviera ese proceso de residencia. Sin embargo, hay una cosa que es interesante, que en el Departamento de Homeland Security dicen que él volvió a entrar a Estados Unidos en enero de este año, vía la garita de San Isidro, en Tijuana. Entonces, eso es lo que está raro, porque él estaba en el proceso, pero entró a México y de nuevo en ese momento México no lo detuvo. No sabemos si es que las autoridades no tenían información de su paradero. El punto es que, bueno, entró y salió entre México y Estados Unidos varias veces en estos años, y ahora finalmente, después de que ya le niegan la residencia, entonces es que lo detienen, pero no lo detienen, digamos, con una orden de aprehensión internacional, con ficha roja de Interpol y nada de eso. Lo detiene ICE, es decir, los agentes de migración, y lo detienen por una falta migratoria, es decir, porque ya terminó el tiempo de su visa, se le negó la residencia y por tanto en este momento él no tenía un estatus legal en Estados Unidos. Es decir, no lo detienen ni por la causa criminal que él tenía en Estados Unidos, que entiendo que se está resolviendo, ni por la causa criminal en México, sino por un asunto migratorio. Por un asunto migratorio, pero ya, o sea, se mezcla lo migratorio con lo criminal, que no es lo mismo. Estamos hablando, Penilei, efectivamente, de informaciones, como bien señalaste, que publicó el diario Reforma, señalando que había reportes o información sobre la participación de Julio César Chávez Jr. En el cártel de Sinaloa con la figura del Nini, que sería pues una suerte de su jefe criminal, según las informaciones que se han publicado, y que una de las conductas que se le atribuirían es esta que mencionabas de obligar, bueno, de pedirle o de que él cumpliera la orden de pegarle. Imagínate lo que significa un boxeador profesional, pegarle
a otros miembros del cártel de Sinaloa que habrían cometido algún tipo de irregularidad o algo que pusiera en riesgo al cártel. Se menciona el caso de alguien que fue puesto como un saco de boxeo y que habría golpeado Julio César Chávez Jr. a petición del Nini. Esa es una escena solamente de imaginarse tremenda. Es una escena brutal y también esa descripción es consistente con el tipo de violencia criminal que hemos visto de parte del cártel de Sinaloa. Es consistente además con descripciones de violencia criminal que hay en otras acusaciones contra hijos del Chapo Guzmán en los casos que yo he estado siguiendo en Estados Unidos. El asunto es, y lo que me decía el abogado, bueno, pero en México no hay presunción de inocencia. Que lo que sabemos hasta ahora de ese caso es que esas descripciones provendrían de llamadas telefónicas entre miembros del cártel. Es decir, lo que yo también ponía en la columna es muy pronto en el caso para saber realmente con qué datos cuenta la fiscalía y qué tanto podrían probar de esas acusaciones. Es decir, las descripciones, por supuesto, son violentísimas y son consistentes con otras descripciones de violencia que hemos sabido del cártel de Sinaloa. La pregunta es si las autoridades mexicanas van a ser capaces de probar esas acusaciones con más datos de prueba que sean distintos a una llamada telefónica de dos personas refiriendo eso. Eso es parte de lo que sabremos si finalmente él pues llega a México, si Estados Unidos lo entrega. Allí es importante explicar también que él, como yo decía, tenía un caso criminal en Estados Unidos y era un caso criminal relacionado con la que ha sido públicamente una de las grandes batallas de su vida, Carmen, que ha sido la salud mental. Es decir, este caso criminal que él tiene en Estados Unidos no es relacionado con ningún cártel ni nada por el estilo, sino que en febrero de 2024 la propia familia de Julio César Chávez Jr. llamó a la policía diciendo que tenían miedo de que él cometiera suicidio. Él tenía serios problemas de salud mental, de ansiedad y depresión, y cuando la policía llega a su casa encuentra en efecto que hay un arma en la casa, que era un arma que no estaba registrada, y a él se le acusa por posesión de arma. Esa es la acusación a la que se refiere el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que me dijo el abogado, que él le importaba mucho que en la prensa mexicana también se recoja que no era un arma con la que él está acusado allá de haber atentado contra otra persona o ser un peligro para la comunidad, sino más bien ser un peligro para sí mismo. Y durante todo este año, el proceso legal ha estado acompañado de que él ha tenido que tomar tratamiento para la depresión, ha tenido que tomar terapia y ha tenido que tomar terapia de grupo. Y el proceso en donde iba hasta la detención la semana pasada es que el abogado Goldstein en California lo que estaba buscando es demostrar que su cliente ha tenido mejoras en su salud mental, que ha logrado hacer toda esta terapia y todo eso, y que ya no era un peligro para sí mismo, no para la comunidad. Y eso era lo que él estaba tratando como abogado de lograr probar para que se le quitaran esos cargos criminales. Y me parece importante aclarar esto porque el boletín del Departamento de Homeland Security lo presenta como si fuera un criminal con muchos antecedentes, y realmente cuando uno busca en detalle cuáles son sus antecedentes, pues fue un día que lo detuvieron por lo que aquí sería en México el torito, es decir, lo detienen y le ponen una falta por conducir en estado de ebriedad, y esta otra por tener un arma en su casa con la que podría haber atentado contra sí mismo. De manera que va a ser interesante si el juicio avance, si el caso avanza, cómo las autoridades logran demostrar un vínculo con el cártel de Sinaloa más allá de estas llamadas y de la relación que él tiene con una persona que fue pareja de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Lo que me decía el abogado es que uno no se vuelve criminal por matrimonio. No. Y ella, Frida Muñoz, pues lleva muchos años ya en Estados Unidos y no se le conoce una relación, digamos, cercana con la familia Guzmán, más allá de la hija que tienen en común. Entonces yo creo que es un caso que pues obviamente va a ser muy mediático, que hay muchísimo por ver, y lo que me parece muy interesante a mí es ver cuánto de todo esto van a lograr demostrar las autoridades mexicanas, más allá de la acusación, sino ya directamente cuando pasemos a la parte de las pruebas. Ni más ni menos. Este lunes entiendo que hay una cita en la Corte Penal de California, ¿cierto? Sí, lo que me dijo el abogado es que hoy había una cita, pero no es una cita, por lo menos de esta de la que yo hablé con Goldstein, ni por el asunto migratorio, ni por la detención en México. Era una cita que ya estaba programada
en el caso de la posesión de armas y de todo el asunto de lo de la salud mental, que la cita deberá ocurrir esta mañana. Yo estaré pendiente más tarde con el abogado a ver qué sucedió, pero entiendo que es en paralelo a todo lo demás que hemos visto del estatus migratorio y de la posesión de México. Pues estaremos al pendiente. Penilei Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí, y queda lo que se oyó ayer en la conferencia de prensa en donde estaban presentando el plan. No sé si tenemos este audio rapidísimo, el audio de Gertz Manero, en donde él está diciendo, bueno, pues él ha estado en Estados Unidos, se casó, y hay una suerte de reclamo del fiscal Gertz Manero a los Estados Unidos. Déjame escuchar esto junto contigo. Muy bien. En ese 2023, entre las órdenes de aprehensión, que son 8 más, que eran los cómplices y los sicarios de ese grupo, iba una orden de aprehensión contra esa persona. Esa persona ese mismo año entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano, y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos los entreguen. Penilei Ramírez, pues así está el panorama. Sí, es interesante esto que dice el fiscal, porque en efecto él entró a Estados Unidos cuando ya había una orden de aprehensión. Lo que yo he podido averiguar es que pues no hay una ficha roja de Interpol, que es normalmente el proceso con el que se solicitaría la detención en otro país. Y tampoco esto que dice el fiscal Hertz responde por qué no se le detuvo en los momentos en que entró a México, es decir, por qué no se le detuvo entre principios de año y agosto, cuando ya la orden de aprehensión estaba vigente, y por qué no se le detuvo por lo menos en esa visita reciente a México en enero de 2025, de manera que entiendo que el fiscal tenga este reclamo a las autoridades estadounidenses. La pregunta también, bueno, era qué tanto hizo México estos requerimientos que él menciona. Sería muy bueno saber más detalles de ellos, y también por qué México no lo detuvo cuando estaba en México, tanto en 2023 como en 2025. Pues Penilei Ramírez, seguiremos con el asunto y ya pues nos irás contando en la columna y en tus espacios de lo que puedas hablar con el abogado al ratito, ¿no? Con el abogado Goldstein después de la audiencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Penilei. Gracias por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí esta mañana. Y pues ahí está el caso Chávez Jr., que pues ocupó el espacio de Penilei Ramírez este fin de semana en Reforma. Y bueno, pues interesante lo que le contó, lo que le dijo Michael Goldstein, este abogado penalista de Julio César Chávez Jr., abogado penalista por esta causa específica, por esta razón que narró Penilei, que es muy importante hacer la aclaración que se trata de una circunstancia pues derivada del temor de su propia familia, de que él mismo atentara contra sí mismo. No está relacionada esta causa penal con algo en donde Julio César Chávez Jr. estuviera vinculado con alguna circunstancia, sino en este caso fue por lo que narró Penilei Ramírez, esta circunstancia derivada de su propia pues situación de depresión, ansiedad, y que en algún punto lo llevaron prácticamente al suicidio, y lo que al final de cuentas hizo que su familia acudiera a las autoridades para evitar que atentara contra sí mismo. Esta es la parte que se está procesando en Estados Unidos, que es muy importante especificarlo. Aunque hay un arma de por medio, se trata de este contexto y de esta circunstancia. Lo que la Fiscalía General de la República, según lo que ha publicado el diario Reforma, ha señalado, ha tenido de información con motivo de una comunicación telefónica entre dos individuos, hablando de que habría participado Julio César Chávez Jr. en actividades con el cártel de Sinaloa. Es lo que corresponde a la información desde México. Veremos hasta dónde llegan las cosas. Y bueno, pues también está lo que el abogado Goldstein le plantea a Penilei. Es decir, estamos hablando de que poco conocen o no conocen realmente de las acusaciones mexicanas. Dice Goldstein que le parecen una locura y que no se le ha informado de ninguno
de ninguna de estas acusaciones por canales oficiales. Así que bueno, pues vamos a ver qué termina de suceder con todo esto, porque también el abogado Goldstein le dijo a Penilei Ramírez su detención, esta es una cita que hace Penny en esta colaboración con Reforma, su detención contribuye a una retórica peligrosa y a una acusación frívola que busca crear titulares y aterrorizar a la comunidad latina. Esta es parte de la interpretación del abogado Goldstein, que conversó con la periodista en este marco de cosas. Y el ex